El ingeniero Jorge Beseguer se encuentra en esta mesa, en este espacio, el comentario de Carlos. ¿Qué tal, chaval? Buenas noches. Un saludo al auditorio. Día Internacional de la Mujer, que se debe conmemorar lo alcanzado por este sector. Muy importante. Fue Sí. una lucha para reivindicar, pues, justamente el papel, el rol de las mujeres, ¿no? Una lucha además que en poco tiempo afortunadamente ha avanzado de manera muy rápida. A mí me tocó, siendo diputado, en el año 2003, conmemorar los 50 años de la aprobación del voto femenino. Parece mentira, pero hace 60 años la mujer en este país no votaba. Argumentaban que la mujer no tenía la capacidad para decidir con su voto. Hace apenas 60 años. Te hablaba yo que, bueno, seguramente muchas de nuestras mamás o abuelas pues no sabían lo que era votar hasta ya muy grandes. Aprendieron a votar ya siendo adultas, votaban los hombres. Eso es el país de México en los años 50. Se reforma en 53 la ley y la primera elección presidencial donde la mujer ejerce el voto es en la elección de donde gana el presidente López Mateos en el 58, la primera vez. Estamos hablando de hace 59 años apenas de este suceso. Es muy pronto. Hoy hablamos en el tema político, por ejemplo. Ayer aprobaron los diputados una ley, las diputadas y los diputados, una ley en contra de la violencia política contra las mujeres. Hoy las candidaturas, la mitad, tienen que ser candidaturas que están de género, reservadas para un género diferente, Se deben de garantizar. en las listas plurinominales, en las listas de regidores, en las candidaturas incluso uninominales para los municipios, para los distritos. Hay esa equidad hoy en día. Cuando hace 60 años ni siquiera podían votar. O sea, es un avance importante, pero no es suficiente. El tema no es nada más de participar en los puestos de elección popular. El tema tiene que ver con un cambio de cultura, con erradicar una cultura machista muy arraigada, que tiene que ver y que se expresa muchas veces en violencia hacia la mujer. Hay estudios que el 70% de las mujeres en Morelos, y es un promedio nacional, han sufrido en alguna etapa de su vida algún tipo de violencia. Una violencia física, violencia emocional, violencia económica, diferentes tipos de violencia. Y la mayor parte se da en el hogar. Eso es importante. Y lo peor de todo es que es una violencia que no se nota. Es una violencia que pasa desapercibida como algo natural y normal. Eso es lo más grave de todo. Entonces creo que es importante hoy, en este 8 de marzo, escuchar las voces, no solamente en México, en todo el mundo, las voces, las manifestaciones de las mujeres en este sentido, donde se reivindica todos los derechos para las mujeres, igualdad de derechos. Hoy todavía vemos en muchos lugares del país, de los estados, donde la mujer tiene un salario menor que un hombre en trabajos similares, por ejemplo. Hoy está muy claro esto, ¿no? Hoy vemos, bueno, el gabinete federal, lo es, ¿no? No tiene prácticamente contadas las mujeres. Aquí tenemos un gabinete donde más de la mitad, qué bueno, son mujeres, aquí en Morelos. Entonces son temas realmente que hay que reivindicar cada año, y días como hoy me parece que es importante hacer énfasis en lo que falta por hacer, en lo que se ha logrado, y es un tema finalmente de igualdad de derechos. Y además que se debe empoderar a la mujer con políticas públicas. Claro, reconocer, por ejemplo, a la mujer que es jefa de familia. Exactamente. Eso que dice la iglesia de que las familias nada más son hombre y mujer, falso. Puede ser una familia monoparental encabezada por una mujer, bueno, también por un hombre, pero normalmente por una mujer, que es la que se encarga de sacar adelante a sus hijos. Eso es una familia, lo quiera o no lo quiera la iglesia, punto, o sea, tal cual, ¿no? Y es una reivindicación también del papel de la mujer, en ese sentido. Entonces, bueno, hoy es un día importante a nivel ya mundial. Yo he leído expresiones en todos los lugares de la tierra de mujeres que están manifestándose, ¿no? Desde mujeres que han triunfado como artistas, como escritoras, como pintoras, como, en fin, político, en fin, el ámbito político, etcétera, ¿no? Es importante esto. Pero también la mujer trabajadora, la mujer que se encarga de las labores domésticas, también esa mujer tiene esos mismos derechos. Me parece que ese empoderamiento es a todos niveles, no nada más tiene que ver con alcanzar puestos políticos. Efectivamente, por ahí va.
Y hay una propuesta, por cierto, hablando de posiciones políticas, hay una propuesta que andan abanderando algunos diputados para reducir el número de diputados plurinominales, para reducir también los costos en el Congreso local. Bueno, me parece que es una propuesta equivocada. Y voy a explicar por qué. No es que yo defienda el tema De los pluris. No, del dispendio. Si quieres acabar con el dispendio de los congresos, el local, el federal, pues tienes que tomar medidas al respecto. Reducir el número de aviadores, por ejemplo. Reducir los salarios. Reducir tanta gente que no hace nada y que está aparentemente trabajando ahí. Pero no mermando la representación de la sociedad. Si la gente vota por un partido y hoy tenemos 11 partidos, es por algo. Me parece que restringir la participación o la representación del voto ciudadano es un error. Si quieren reducir gastos del Congreso, redúzcanlos, amarrónse el cinturón, empezando por los diputados, pero no restringiendo la participación social. ¿Qué tal si tenemos candidatos independientes que ganan? ¿Vas a restringir la participación? Por supuesto que no. Y los plurinominales representan aquellas voces ciudadanas que no alcanzan a ganar un distrito, porque no alcanzan la mayoría, pero que representan en el conjunto de la sociedad un grupo importante. Por ejemplo, un partido que no gana ningún distrito de los que tenemos en Morelos, de los 18, pero que representa quizás el 3, el 4% de la población, que votante. Pues estás hablando que a lo mejor representa 40, 50 mil, 50 mil personas de votos. Bueno, esas personas que votaron por ese partido tienen derecho a ser representadas. Eso no quiere decir que estemos a favor del dispendio, pero no confundamos el dispendio con los plurinominales. Es un error, es un error populista, es un discurso populista. Creo que están confundidos los que pretenden esto. Hay que reformar, desde luego, las finanzas del Congreso, vigilarlas, por supuesto que sí, porque hay derroche, no sabemos en qué se gasta, ellos se califican a sí mismos, las cuentas públicas, evidentemente hay que transparentar los recursos del Congreso, por supuesto que sí, pero eso no tiene nada que ver con coartar la representación de la sociedad. Creo que eso es muy importante. Entre más tengamos representación social en un Congreso, será más plural y más rico. Y entre más sea independiente ese Congreso, podrá actuar de mejor manera. Independiente me refiero a que tenga la capacidad de decidir cada diputado por sí mismo, ¿no? Que no tenga una consigna. Parece que eso es importante. Entonces, creo que confundir las cosas no es bueno. En otros regímenes, por ejemplo, en países parlamentarios, Sí. Se vota por toda una lista. Se votan por listas. Entonces, todos son diputados plurinominales, entre comillas, ¿no? Porque representan todos a una lista, depende del partido. Y si tú tienes como partido el 20% de votos, tienes en el Congreso el 20% de curules. Es una representación directa. Es muy importante. Ningún partido queda sobre representado. Esa fórmula de equidad hay que llevarla también. Hay que ir hacia un régimen, yo diría, semiparlamentario, donde tengamos la representación real de la sociedad expresada en curules. Y que las voces de todo mundo estén ahí adentro. Mejor que estén adentro y no afuera. Afuera expresándose de otra manera, quizá con manifestaciones, quizás con bloqueos o con violencia incluso. Mejor que estén adentro participando de una manera institucional y tomando decisiones en conjunto. Ese es mi punto de vista, Chava. En Morelos votamos de manera directa por 18 diputados, Así 12 es. son plurinominales. 12 plurinominales. Hoy tenemos en el conjunto del Congreso, cuando empezó esta legislatura, eran 11 partidos representados. Hoy ha habido cambios, diputados que se han cambiado de partido, y tenemos menos, pero realmente 11 partidos están o estaban representados en el Congreso de Morelos. Porque así votó la gente. ¿Por qué? Pues porque así la gente Diferencia el voto. diferenció y votó por las personas y votó por... Y se vale. Y finalmente lo que está ahí es lo que la gente decidió. Creo que es importante esto. De otra manera sería regresar al régimen autoritario anterior, donde un solo partido controlaba todo. Y tenían cláusulas de gobernabilidad que se llamaban, que era que siempre tenía mayoría el PRI, ¿no? Era el viejo régimen. Creo que eso ya no está pasando. Por algo se crearon esta representación, para darle voz a las minorías, darle voz en donde tienes que darle la voz. Porque entonces, en aquella época que te planteo yo, había dos opciones: o abrir el régimen político o irte a la guerrilla. O sea, era mejor abrir los cauces políticos de participación mediante los plurinominales y evitar que la gente se fuera
por otro tipo de mecanismos como la violencia para poder abrir causas de participación. Gracias, ingeniero, por Gracias esta a ti. reflexión Gracias, que nos comparte esta noche. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias, muy amable. Ingeniero Jorge Mesejera aquí con nosotros. Regresamos.